Y bueno, ya estoy por acá. Ya estoy por acá. Entonces, bienvenidos, muy buenas tardes. Y bueno, vamos a hacer una pequeña notificación para ver cómo está nuestro enlace en vivo. El monitor todavía no me ha marcado. Entonces, sabemos de que hay un pequeño diferido a raíz de ello. Bien. Ok, entonces, mi nombre es Marco Tulio Monzón. Y quiero contarles, ok, bien, ok, ahora sí. En la sesión anterior estuvimos hablando sobre lo que es la inteligencia emocional y cómo esta tiene un efecto en nuestras vidas. Es realmente impactante ver cómo la inteligencia emocional tiene un efecto preponderante en el resultado que nosotros tenemos en cada una de las acciones que nosotros realizamos. La inteligencia emocional nos permite el poder nosotros controlar el impacto que tienen nuestras emociones en nuestra vida diaria y cómo estas tienen un efecto preponderante en nuestra vida. Tuvimos la oportunidad, tuvimos a la doctora Osiris Cárdenas, que esperamos poderla tenerla hoy. Me estaba comentando que tenía un pequeño desafío con el tiempo, con algunos otros compromisos que estaba teniendo. Entonces, esperamos que Osiris se pueda conectar este día conmigo y con nosotros y con ustedes también, para que podamos estar conversando, platicando y ver mucho más sobre el impacto que tienen nuestras emociones. Vimos 4 partes importantes la semana pasada. Bueno, sí, el jueves de la semana pasada. Hablamos que la inteligencia emocional es la forma en la cual nosotros controlamos nuestras emociones y las de los demás de forma positiva, o sea, originamos resultados positivos. Para poder lograr esto, hay 4 pasos importantes, los cuales hablamos. Primero es el poder entender nuestras emociones. Segundo es seleccionar nuestras emociones. Tercero, trabajar nuestras emociones. Y después de trabajarlas, ya podemos empezarlas a manejar. Todo es un proceso. Y ese proceso hace la diferencia. No es lo mismo entender, seleccionar, trabajar y manejar. Entender es parte del proceso. Ahora bien, nosotros, como seres humanos, el poder comprender cómo son nuestras emociones es un proceso de toda nuestra vida. Es un proceso de constante aprendizaje, de constante de constante trabajo hacia nosotros mismos. Y eso es algo sumamente importante. Por ende, tal como lo prometido es deuda, tenemos el día de hoy como invitada a la licenciada Osiris Cárdenas, que ya está con nosotros. Vamos a tenerla por acá. Osiris, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muy bien. ¿Usted qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias por conectarte. Solamente queremos, antes de entrar directo ya al tema, que ya hice una pequeña reseña de lo que habíamos tocado la semana pasada. Agradecer a todas las empresas que han confiado en nosotros en todo este tiempo. Y esto es algo sumamente interesante. Quiero contarte, Osiris, que se ha comunicado gente conmigo de Guatemala, de Bolivia, el señor Íñiguez de Bolivia, que hoy está cumpliendo años. Feliz cumpleaños. En la mañana, feliz cumpleaños, sí, rapidito, en la mañana me escribe y me dice, ¿a qué hora es la reunión? En Bolivia estamos a las 7 de la noche. Entonces ya en la publicidad de este día ya tuve que poner los diferentes horarios de diferente, conecta con nosotros en los diferentes países. Ha sido una experiencia enriquecedora e interesante. Bien, Osiris, para entrar en materia,
para entrar en materia directamente, vamos a colocarnos de esta manera. Perdón, y voy a... que nuestro cuerpo, Osiris, tiene reacciones según la emoción que está viviendo. Y hay químicos que nuestro cuerpo segrega conforme a las emociones. ¿Es correcto? Así es, sí. Nuestro cerebro segrega ciertos químicos que le llamamos químicos de las emociones, pero son neurotransmisores que nos ayudan a poder enviar todas esas reacciones a nuestro cuerpo. O sea, el cerebro conecta a nuestro cuerpo por medio de estos neurotransmisores y nos ayudan de esa manera a poder actuar o reaccionar dependiendo de la situación en la que estemos. ¿Qué tanto impacto tienen estos ya en el proceso de lo que nosotros constantemente realizamos en nuestro día a día? Porque nosotros tenemos diferentes facetas dependiendo de las horas del día. Y esto tiene obviamente un impacto que va más allá de lo que nosotros podemos comprender, ¿correcto? Así es. Así es. Usted maneja, ¿verdad? Sí, sí. Usted maneja. Claro. Te recuerdo que sí manejo. usted recuerda. Hemos tenido la oportunidad de tener eventos en conjunto con Osiris y otras personas del equipo de trabajo. Hemos salido de la ciudad. Siempre correcto. El que lleva el volante. El volante. A veces, y es un buen punto, pero normalmente siempre viajamos 4 personas y tenemos reacciones diferentes a los mismos puntos que tú vas a tocar ahorita. Sí. Siempre. ¿Estás por ahí? Okay. Sí, lo siento, es que se me va un poquito la señal, pero aquí estoy. Le preguntaba a usted en cuanto al manejar, porque usted maneja, pero usted comprende cómo funciona, por ejemplo, el motor de su auto. Si se le arruina en medio camino. No. Nosotros somos como ese auto. Imagínese que el motor del auto es como nuestro cerebro. Eso es lo que envía toda la señal a nuestro cuerpo, la reacción. O sea, si usted gira el volante va a la derecha, el auto va a irse a la derecha. Entonces, lo mismo pasa con estas señales químicas que nuestro cerebro envía a nuestro cuerpo. Si ellas envían ciertas señales que son segregadas por medio de diferentes factores de estímulos, entonces nuestro cuerpo va a irse por ese lado. O sea, nosotros realmente somos una máquina perfecta. Nuestro cuerpo, nuestro organismo, porque tiene mecanismos muy importantes que son el efecto a los estímulos que recibimos. O sea, todo tiene un efecto y nuestro cuerpo es igual. Él trabaja, nuestro cerebro va haciendo las cosas. A veces nosotros no pensamos en respirar, por ejemplo, lo hace automáticamente. Y eso es algo que envía nuestro cerebro y le indica a nuestro cuerpo que debe de respirar. O sea, él indica a nuestros pulmones. Lo mismo pasa con las emociones. Las emociones son dadas por medio de estos pequeños mensajes o pulsaciones que se envían de nuestro cerebro, y estas son liberadas por algunas sustancias químicas que dan paso a que nosotros podamos reaccionar, que podamos tener esta reacción dependiendo de la emoción que estemos sintiendo, ya sea enojo, felicidad, tristeza, ansiedad, estrés. Hay diferentes emociones que a veces nos abruman, y todo esto es debido a estas reacciones químicas. Eso marca nuestros impulsos, entonces. Así es. Eso marca nuestros, o sea, esos químicos que son neurotransmisores son los que marcan nuestros impulsos. Así es. Ok. Nos están mandando saludos, solo para empezar. Alessandro Sura, Melissa Mendoza, Mercy Reyes desde Estados Unidos, Javier Vázquez de Estados Unidos, Yuki desde San Pedro Sula. Buen tema, dice Mercy. Olga Rodas desde Guatemala, Mariana Nicté, que ella es amiga de Alejandra Guzmán. Retransmíteselo a Alejandra Guzmán, Mariana Nicté, para que ella lo mire en sus redes sociales también. Entonces es interesante porque
algo que me quedó muy claro fue que en la charla de la semana pasada, del jueves, tú decías, nosotros nunca planificamos cómo vamos a reaccionar ante nuestros impulsos, ante nuestras emociones. Entonces, porque uno dice, bueno, ¿y qué voy a hacer si pasa esto? Nunca lo pensamos, solamente nos vamos de golpe hacia eso. Exacto, es que por naturaleza humana, nosotros pues no vamos a estar analizando todas las reacciones, con lo que le decía, o sea, nosotros no pensamos que debo de respirar, o sea, no es algo activo, porque lo hacemos automáticamente. Lo mismo pasa muchas veces con nuestras emociones. Las emociones, aunque muchas veces sí lo pensamos, hay gente que realmente tiene una conciencia, y eso lo voy a especificar, que para poder desarrollar, por ejemplo, lo que es la inteligencia emocional, uno tiene que tener una conciencia de sí mismo, de cómo es uno. Entonces hay quienes que tienen una conciencia personal, una conciencia propia de cómo son muy grande. O sea, ellos saben qué es lo que les pone felices, saben cómo se enojan, ¿saben? Lo que se dice conciencia emocional. Exacto, exacto. Entonces, hay uno, esta persona tiene una conciencia propia, porque la conciencia emocional puede ser propia y puede ser social, o sea, puede ser hacia el público, hacia los demás, y eso es parte de la empatía, por ejemplo. Hablemos de la parte primero de la conciencia emocional propia. Es la empatía que tienes contigo mismo, tu comprensión de ti mismo. Ese es el amor que yo me tengo, cómo yo me miro. Y no solamente el amor, o sea, aquí hay que dividir, porque una cosa es el amor, otra cosa es mi crítica personal, otra cosa es como mi crítica constructiva y tengo mi crítica destructiva, porque como seres humanos normalmente somos bien negativos. Y justamente hace poquito, y tal vez ya se conectó, me dijo que iba a estar aquí, yo estaba hablando con Gabriela, con la licenciada Gabriela Rodríguez. Rodríguez, así es. Y estábamos comentando justamente hace poquito acerca de eso, de que como personas a veces somos negativas en el aspecto en que pensamos primero algo negativo propio. O sea, usted pregunta, deme 5 de sus cualidades, ¿las va a pensar? Va a tomarse como unos 10, 20 minutos pensando cuáles son sus 5 cualidades, las mejores cualidades que usted tenga. Pero si usted le preguntan cuáles son como sus mayores errores, somos fáciles. Ay, yo soy olvidadizo. Yo me paro allá y se me olvida dónde estoy. O sea, siempre tendemos a hacer eso. Entonces, esa crítica que nosotros tenemos con nosotros mismos a veces lleva a no tener una conciencia propia de nuestras propias emociones. ¿Por qué? Porque bloqueamos nuestro sentido, bloqueamos nuestra percepción de sí mismos. Entonces, el poder desarrollar esta parte de conciencia propia, usted lo puede hacer mediante la meditación, se sienta pensar en sí mismo, no solamente, yo me amo, sino también cuáles son mis cualidades, cuáles son mis errores, y ser consciente de nuestros propios errores también, porque no somos perfectos. Nadie es perfecto. Entonces, pero la clave es amarse a pesar de la imperfección. Así es. La clave es amarse tal cual uno es, pero teniendo en cuenta de que tal vez yo soy una persona enojada, de que tal vez yo soy una persona, tengo poca paciencia, yo sé que tengo poca paciencia, yo voy a trabajar para poder desarrollar esta cualidad o esta habilidad. Y esa es la parte de la conciencia propia, porque yo trabajo por mí misma, trabajo por amarme, trabajo por desarrollar una cualidad que sé que a mí me falta. Entonces, esa es mi conciencia propia. Eso, quiero tocar este punto porque me llamó muchísimo la atención. Saludos a Gabriela Rodríguez, que ya se conectó, Jason Ordóñez desde Guatemala, Giovanni Salinas de Tegucigalpa, Marian Contreras, San Pedro Sula, Yuki desde San Pedro Sula, con una fila enorme de invitados que tiene. Muchísimas gracias. Andina Ramírez de San Pedro Sula, Olga Rodas desde Guatemala. Quiero contar esto. Hola, hermana Rubí. Desde Estados Unidos. Suyapa, ajá, correcto. Suyapa, ajá. Correcto. Quiero tocar este punto porque eso me llamó la atención, la parte de amarse a sí mismo. Tuve la oportunidad hace algunos días con Mercy Reyes, que está aquí conectada. Ella puso en su post
una fotografía de trajes muy elegantes para ir a trabajar. Entonces yo le escribí, le dije, hey, no me vas a decir de que tú te vistes así para ir a trabajar a tu propia casa. Y ella me dijo, aunque no lo creas, sí me puso. Y Bien por cuando ella lo usted. ajá, correcto, entonces fue como papá. Entonces, correcto. Entonces, en el momento que ella hizo eso, después ella subió unas fotos, en su post también lo puso de su trabajo y realmente estaba vestida como una ejecutiva trabajando frente a su computadora y eso me llamó mucho la atención. Después vi el post de otra persona y dijo, hoy decidí que no debería vestirme hoy con pijamas ni con pantuflas, chancleta, la chancla, como se llame en sus países, sino vestirme como me gustaría que me vieran. Y eso subió mi autoestima automáticamente. Sí. Entonces, comprendí el principio que Mercy estaba aplicando para sí misma. Y esa es una muestra también de amor hacia sí mismo. Es una Así forma de es. consentirse por la forma en la cual se ve frente al espejo. Es un reflejo y un mensaje que se está dando hacia sí misma. Es que es algo que conecta. Es algo que conecta. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona está depresiva o empieza a tener un cuadro de estrés, por ejemplo, laboral o estrés escolar alto? Se produce un síndrome, no sé si usted alguna vez lo ha escuchado, el síndrome de burnout. Sí, correcto. Que despersonaliza totalmente a la persona. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando una persona entra en un estrés extremo, empieza a tener tristeza, no solamente estrés, sino que tristeza, ansiedad y quizás algún tipo de depresión, entonces la persona pues tiende a tener esta parte de este síndrome y se despersonaliza, empieza a actuar. Hoy miraba una imagen y usted me lo recordó ahorita, hoy miraba una imagen, mi esposo estaba viendo sus redes sociales y me enseñó una imagen, donde está un señor enfrente de una computadora teniendo una videollamada, vestido de la cintura para arriba con saco y corbata y vestido de la cintura para abajo con shorts cortos. Quiero pensar que eran shorts cortos, pero creo que era ropa interior. Y descalzo y así enseñando las piernas. Pero es algo muy común de lo que está Pero sucediendo. es Es muy algo común, que es algo de lo que está sucediendo. exacto, es algo que pasa en este momento. Y él ponía en su post, decía, amo el trabajo desde casa. The office, decía home office. I love home office, que es la oficina en casa. Entonces yo decía, es algo que es real, pero ¿qué sucede? Estamos haciéndolo porque necesitamos presentarnos a un público, no porque es algo que, si yo no hago una videollamada, si yo no hago esto, entonces yo no me voy a arreglar, no me voy a maquillar porque no tiene, Claro, para, pues tiene que ver con la autoimagen para nosotros, o sea, pensamos que debemos de arreglarnos, maquillarnos, o en las mujeres, por ejemplo, o vestirnos bien porque vamos a salir, porque alguien más nos va a ver, no porque yo misma. Entonces ahí viene lo que usted decía con su amiga, de que ella lo hacía por sí misma, para poderse ver a sí misma y no solamente aumentar su autoestima, sino realmente sentirse bien. Porque los primeros días de esta cuarentena estoy muy segura que en su mayoría no usaba ropa laboral. Andaban en shorts en casa, camisas escotadas, andaban como que van a dormir en pijamas. Pero es parte de, sino que uno ya se levanta y dice, ok, yo me voy a poner bonita, pero por mí misma. Ese amor propio es un estímulo que uno se está dando para aumentar autoestima, y no solamente para aumentar autoestima, sino para aumentar también productividad. Porque algo bien interesante es que si yo estoy bien, yo voy a trabajar mejor también, porque voy a claro, se va ser a más producir mejor. proactiva. Así es. Correcto, es correcto. Entonces, con eso podemos comprender
de que nuestro cuerpo tiene impactos, o sea, tiene, tú dijiste neurotransmisores, que son esos químicos que hacen un efecto en las reacciones. Por ejemplo, esta primera imagen que miramos acá es la de la ira. Yo siempre miro el de la ira y lo asemejo con el de la soberbia. Todas las partes rojas es la cantidad de sangre que circula o que está acumulado en el cuerpo en esas áreas. Y las partes amarillas son los impulsos. Cuando una persona está muy enojada o molesta, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace, Osiris? Cuando una persona está muy enojada o molesta. ¿Cuál es la reacción que tiene? ¿Qué es lo que siente usted? A ver, cuando usted se enoja mucho, ¿qué es lo que le duele a algo? Golpea. ¿Le duele la cabeza? La gente tiene el impulso de golpear. Golpea, Le duele la patalea. cabeza. A mí me gusta mucho ver. Pero el impulso es golpear. Por ejemplo, yo quiero contar, la licenciada Osiris compró una bolsa de boxeo, pero cuando estuviera enojada, va y golpea esa bolsa de boxeo, ¿sí o no? Sí, yo la tenía, es cierto. Ya no la tengo, le cuento. No, claro, ahora malmatas al esposo, pues, pero eso es otra historia. Eso no es para este. No, sí, yo compré eso porque tenías una bolsa y ahí descargabas tu estrés. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces, ¿okay? Nosotros recibimos estímulos externos, o sea, de nuestro ambiente, tal vez nos sentimos mal físicamente, andamos tal vez malhumorados, o sea, por ejemplo, las mujeres, yo lo hablo por las mujeres, nosotros tenemos un ciclo en el cual hay días que estamos bien, hay otros días que tal vez andamos un poquito malhumoradas, pero eso es parte de la naturaleza humana. Y incluso los hombres creo que tienen Estamos conscientes. Pero para que usted sepa, los hombres tienen aún más cambios hormonales que las mujeres, solamente que es diferente, porque los mantienen en diferentes estados anímicos, pero siempre activos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las mujeres tienen, o los seres humanos Osiris, en realidad... no vuelvas esto un Laura en América, por favor. Es algo real, es algo real. O sea, todos tenemos cambios hormonales, hombres o mujeres, todos los tienen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo estoy muy activa, cuando a mí me da, tal vez no amanecí bien, me duele la cabeza por X o Y motivo, por falta de hidratación, tal vez no he tomado mucha agua, porque el agua provoca, la falta de hidratación provoca dolor de cabeza. Entonces, tal vez tengo un dolor de cabeza por algo, porque estoy enferma, y de repente pasa algo, tengo estrés laboral, tengo que hacer trabajo, lo que está pasando ahorita, ¿verdad? Los trabajos están aumentando la cantidad de tareas que debemos de hacer en casa. ¿Por qué? Porque como ellos no están en supervisión, aumentan el nivel laboral. Y dicen, ok, hagamos esto porque no sabemos para cuándo va la pandemia, aumentamos el nivel de tareas para ver cuánto dinero podemos ganar o cuánto podemos procesar. Entonces tienen trabajando a los pobres empleados, a los que están trabajando en casa, los tienen de correr hasta fines de semana. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Amanecí mal por algo físico, tengo esta carga laboral aumentada y además de eso le vamos a agregar algo que pasó en casa, que se quebró, algo que se arruinó, que se le arruinó el lavador, por ejemplo. No puede llamar a alguien porque meter a alguien ahorita a su casa está bien fregado, de complicado. que no está complicado, exacto. Aparte de todo eso, viene y la esposa o el esposo viene y le habla pesado a usted, porque también él estuvo así, pero él le pidió algo y hasta ahorita usted se acordó y le habló bien fuerte, o usted se sintió mal. Se enoja, cualquier persona se va a enojar. Entonces, ¿qué sucede? Nuestro cuerpo en ese momento tiene un aumento de ciertas sustancias, ciertos neurotransmisores, como es la dopamina, por ejemplo. ¿Cómo se llama esa sustancia?
la dopamina aumenta mucho en ese momento. Pero no solamente es la dopamina la que está aumentando en ese momento. Está también disminuyendo, por ejemplo, la cantidad de serotonina que tiene nuestro cuerpo. Entonces, hay menos niveles de serotonina, hay menos niveles de cortisol, y eso hace que mi hormona del estrés empiece a dispararse. Empieza a generar todo este nivel de estrés, de ansiedad. Me empiezo a enojar porque no puedo soportar ciertas formas de pensar de las demás personas. No puedo. ¿Y qué es lo que pasa con la dopamina? La dopamina es un inhibidor. Entonces la dopamina es como yo me voy al grano, quito todo lo que me estorba y voy. Entonces, cuando tenemos ese tipo de inhibidores y estamos enojados, lo primero que vamos a querer es pelear, es golpear a alguien, es morderlo, es arañarlo, es jalarle el pelo, ese es el impulso. Ese es el impulso que tenemos. Directamente. Y no podemos ver otra cosa, porque así como ella está actuando, de que inhibe todo, o sea, y nosotros inhibimos toda otra también, otro receptor, entonces nosotros nos cegamos. ¿Qué sucede cuando una persona, por ejemplo, hay un ejemplo que a mí me gusta del control de la ira, que es el típico cajero que aguanta las quejas de todas las personas que vienen, el jefe le grita, lo humilla, de repente, o sea, pasa así por ¿qué? 20 años, humillado, tratado mal, bullying laboral, aparte de eso, o sea, el estrés enorme, o sea, una persona que vive en ese ambiente y de repente 20 años después dice ya no soporto más a ese, viene, agarra una pistola y lo mata. El hombre ha acumulado tanto que en el momento en que ya no soportó, no tuvo un control de sí mismo, no supo cómo ayudar a su cuerpo a poder sacarlo. O sea, ese es el impulso cuando la dopamina, o sea, se dispara, definitivamente se dispara y otro nivel. Dispara y los otros neurotransmisores, como la serotonina, disminuyen. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando tenemos miedo? Porque, por ejemplo, el miedo y la ansiedad, que son situaciones muy similares, el impulso, o sea, no es algo en la cabeza, o sea, sí estamos sí. llenos, pero en nuestro cuerpo hay mucha sangre circulando en el pecho, en la cabeza, pero el impulso es en el pecho. Decimos, tengo un presentimiento, tengo un pálpito, dicen unas personas. Tengo algo que siento, pero es algo que se refleja en el pecho. ¿Qué neurotransmisor o qué sustancia se está reflejando ahí? ¿Cuál se eleva y cuál baja? Disminuye la serotonina también. Y la dopamina baja un poco también. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces... O sea que ahí nos baja todo. Sí. En la depresión, por ejemplo, es un nivel muy, muy bajo de estas sustancias. Hay otras como la sustancia, el neurotransmisor GABA, que también baja en ese momento. Háblanos un poco sobre ese neurotransmisor, porfa. Perdón, que se aumenta. Ese último que tocaste, ¿puedes hablarnos un poco más? Perdón, ¿cómo? ¿Nos puedes hablar un poco más sobre ese último neurotransmisor y qué efectos tiene en nuestro cuerpo? Pues el neurotransmisor GABA es como es igual, o sea, maneja las mismas señales e impulsos que los demás. En cuanto más alto es menor la ansiedad que nosotros podemos hacer. Entonces tenemos un mayor control de la ansiedad y del estrés. Pero también cuando hay una ausencia de este neurotransmisor provoca otras cosas. Entre menos hay, es mayor la ansiedad, mayor es el estrés y también produce ciertas otras enfermedades como ser la epilepsia. Más o menos eso. Ahí vamos a hablar un poco más de la neurociencia. Ok. Cuando tenemos felicidad, ¿qué sucede cuando hay felicidad? La felicidad es un sentimiento, la felicidad y el amor van de la mano. La felicidad y el amor es algo que va de la mano. Y es exactamente el mismo componente el que salta.
Así es. O el ¿Qué mismo siente usted? neurotransmisor que se alimenta. ¿Qué siente usted cuando abraza a su esposa? Hay mucha felicidad, o sea, la abrazó por amor. Ajá, y cuando abraza a sus hijos, por Y ejemplo. hay una emoción. Pero, ¿qué es lo que usted siente en ese momento? Cuando usted abraza a sus hijos. ¿Siente algún, como, no dolor, pero como algún sentimiento aquí? Como... Sí, es algo que está acá. Voy a explicarlo de esta manera. Por ejemplo, la felicidad y el amor, si lo ponemos desde este punto. Pero voy a ver en la felicidad. Por ejemplo, cuando nacieron mis hijos, fueron uno de los momentos cúspides de felicidad en mi vida. Yo me recuerdo que yo tenía una fuerza enorme. Yo podía correr, gritar, bailar y sentir que no me cansaba. Y era un estado constante. Obviamente, por esa misma emoción había mucha adrenalina en mi cuerpo y es algo que vivimos absolutamente todos. Por ejemplo, se ve en la situación del parto. La mujer tiene mucho dolor en el momento del parto y viene y está pasando el dolor más fuerte de su vida y nomás sale el bebé y lo ve y todo ese dolor desaparece. Borra. Todo ese dolor desaparece. Exactamente. Y es un estado de una felicidad totalmente enorme. ¿Qué neurotransmisor está activo en ese momento? La oxitocina. Entonces, cuando nosotros estamos, tenemos esta parte de un abrazo, y yo le preguntaba eso del abrazo, porque si usted se fija en la imagen que usted tiene, tenemos el amor en rojo aquí, tenemos el desprecio, a ver, no sé qué, perdón, que no le veo. No, la soberbia, yo sé que estás soberbia. Sí, es que no tiene el... No, la felicidad es el número 4 y el amor es el segundo abajo. Ajá. Entonces, si usted ve estas imágenes, son similares, ¿verdad? Aquí la tengo, perdón, ya lo vi. Sí, aquí está. Ajá. La felicidad, por ejemplo, usted ve la parte amarilla, está rojo, está activado totalmente todo su cuerpo. ¿Ok? Todo su cuerpo está activado. Si miramos el amor, es algo similar. El amor es algo similar. Si usted se fija en la prudencia, perdón, en la soberbia, tiene cosas similares también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sí, pero no es la oxitocina la que está funcionando ahí. No. En la felicidad y el amor sí es la oxitocina. Así es. Pero ¿qué es lo que sucede? Diferente. Nuestro cuerpo reacciona a lo que yo quiero referirme es que estas sustancias... Es que el impulso es similar. Estas sustancias mandan impulsos, exacto, mandan impulsos a diferentes partes de nuestro cuerpo y desactivan también partes de nuestro cuerpo. Es por eso que en la depresión nosotros nos miramos todo azul, eso significa el azul, y el neutro, por ejemplo, es la parte negra. Entonces, toda esa parte azul está desactivada. Todo está desactivado en nuestro cuerpo. Las partes rojas simbolizan eso, es la parte de activación. Cuando yo tengo soberbia, mi activación es mi cabeza, o sea, yo estoy en esta parte. Cuando tengo vergüenza, ¿cómo usted se siente? Le suda. Pero eso también tiene que ver con la presión sanguínea que hay en esa área del cuerpo en ese momento. Y entre más azul esté, significa que hay menos presión sanguínea recorriendo esa área del cuerpo. ¿Correcto? Así es. Y entonces, donde esté más rojo es mayor presión sanguínea. Así es. Eso es parte de. Comprendo. Entonces, para colocarlo por eso, miren, porque el amor es un sentimiento, vamos a ponerlo desde este punto. Es una emoción, pero el amor no nace en el corazón, se refleja en el corazón. Así es. Pero no nace ahí. El amor nace en algo que se llama hipotálamo. Ahí nace ese sentimiento de amor que se manifiesta como un impulso dentro del pecho. Pero ni que nosotros le dijéramos a la persona, te amo con todo mi hipotálamo. Yo recuerdo, ahorita que se lo dijo, y creo que Gabriela se debe estar riendo en este momento, una vez una maestra nos dijo, cada vez que alguien les diga a usted, yo te amo con todo mi corazón, díganle no, es un mentiroso. Es un todo el hipotálamo. Es todo un mentiroso, porque el corazón es un músculo.
Entonces es como Es que yo le correcto. dijera, te amo con todo mi brazo o te amo con toda mi piel, con todo mi, Para porque es los que se, un... para los que se acaban de conectar, para explicarles, lo que sucede es que las sustancias que el cuerpo segrega para manifestar sus emociones son neurotransmisores activos. Y estos neurotransmisores crean un efecto en el impulso que usted tiene en sus emociones. ¿Por qué golpea? ¿Por qué grita? ¿Por qué abraza? ¿Por qué besa? ¿Por qué se deprime? ¿Por qué en algunos momentos tiene ira, tiene soberbia? ¿Por qué tiene ansiedad? ¿Por qué tiene miedo? O sea, todo tiene que ver con la activación de nuestros neurotransmisores y esos hacen una inyección en la forma en la cual reaccionamos en nuestro cuerpo. Eso también tiene que ver y vaya la reacción ya puramente tácita e intacta también tiene una variante que va manifestado con nuestro temperamento, ¿correcto? Así es. Porque dependiendo de nuestro temperamento va a tener un impacto más grande. ¿Podrías explicarnos un poco sobre esto? Es muy fácil. Es muy fácil. Si nosotros tenemos un tipo de temperamento que, por ejemplo, usted ha escuchado esta frase, yo soy mecha corta. Uy, sí. Aquí está Ajá. Arturo Jaco conectado desde El Salvador. Sin mecha corta el hombre. Esta frase de yo soy mecha corta, ¡Pum! Explota rápido. Ahí. quiere decir que explota rápido. Yo una vez, O sea que se enoja rápido. sí, se enojan rápido. Yo una vez escuché, creo que estaba, no recuerdo cómo fue el incidente, pero lo que le quiero comentar es que de repente hubo algo que hizo molestar a una persona y esta persona vino y dijo, es que yo soy mecha corta. Entonces la esposa de él le dijo, sí, pero también eres como un cerillo, te apagas rápido. Entonces le dijo, Sí, ¿qué? y eso, por ejemplo, yo lo puedo, pero eso yo lo puedo entender, por ejemplo, una persona que es un temperamento, saca todo el enojo o todo lo que lo estresa en ese momento y 10 minutos después está actuando como que sin nada ha sucedido. Todo es Totalmente. un colérico que lo rige en su mezcla temperamental, el colérico. Pero, por ejemplo, si fuera un sanguíneo, no es que se quede con rencor, pero es algo que le duele, porque el sanguíneo piensa más con el corazón y lo rige el corazón. Por decirlo de esa manera, es una persona más Así es. Y volcado si en fuera pensar con una sus persona, sentimientos que con el cerebro. así es. Y si fuera una persona flemática, fuera alguien muy tranquilo, que realmente pues estaría más en contacto con esa parte del autoanálisis en esa parte. Porque alguien Ya. Y flemático, si fuera una persona, ahora, por ejemplo, cuando es una persona melancólica, flemática, aislarse y perderse del mundo normalmente una persona y melancólica es más sensible que, a a los impulsos externos. Es una persona que si usted, o sea, él es autocrítico, él es negativo en algunos aspectos, y si usted viene y escucha un comentario y negativo de la persona, porque realmente tenemos que ser realistas, ¿verdad? Todos, creo que todos no somos, a veces no expresamos muy bien lo que sentimos también hacia los demás. Entonces muchas veces nuestras palabras, aunque no sean maliciosas, conste, aunque no sean maliciosas, tienden a dañar a otra persona. Y una persona que tiene este tipo de personalidad cae en ese autocrítica, en esa parte negativa, no me quieren, me deprimo más rápido. O sea, ¿qué sucede? Para este tipo de personas también la parte de la autoestima
es bien, o sea, hay que trabajarla mucho porque son sensibles. No obstante, tienen características bastante importantes. O sea, no solamente es recordar de que me amo a mí misma, sino que recordar que yo también puedo, que yo soy hábil, que yo tengo capacidades para realizar cualquier cosa, así como lo haría usted, lo puedo hacer yo. Entonces, ese pensamiento de liderazgo a veces es un poquito oprimido. No quiere decir que no puedan llegarlo a ser o que no lo sean, sino que tienden a autocriticarse más que otra persona. Ya, ya. Entonces, si lo miramos desde esta perspectiva y viéndolo más claro, los neurotransmisores determinan el impulso que vamos a tener ante una situación que nosotros tenemos. Pero es el que da eso la orden. determina, pero Es el que da la orden, pero correcto, pero nuestro temperamento rige cómo va a reflejarse de aquí para afuera. Todo lo demás sucede dentro de nosotros. Por ejemplo, me enojo y me puedo morder la lengua. Ahí tengo el poder de decisión, perdón, Osiris. Ahí tengo yo el poder de decisión de saber cómo lo voy a expulsar hacia allá. Pero el cerebro gira la misma instrucción. Mi neurotransmisor dice dopamina, ¡juas! Oxitocina, ¡juas! Y empieza a lanzar las instrucciones. Pero la forma en que lo voy a demostrar hacia afuera es muy diferente a la forma química que está sucediendo dentro de nuestro cuerpo. Eso va dependiendo porque yo tomo la decisión cómo yo voy a sacarlo. Eso va a depender de qué tanto sí, por eso es que tenemos la inteligencia emocional. Ajá, pero, eso es correcto, y por eso tiene que ver el buen manejo de la inteligencia emocional. Así es, porque ¿qué es lo que sucede? ¿Es bueno ser autocrítico? Sí, es bueno ser autocrítico. Necesitamos ser autocríticos para mejorar muchas veces. O sea, una persona que no es autocrítica en absoluto va a caer en errores más fácilmente porque no le va a importar, va a ser perezoso al hacer las cosas, las va a hacer chambonas, como decimos aquí en Honduras, o sea, las va a hacer de una forma no buenas, no bien hechas. Entonces, aún cuando yo tenga estímulos de enojo, de felicidad, de amor, de motivación incluso, si yo tengo esta parte de mi personalidad, no voy a poder reaccionar de la manera correcta. Y es lo mismo que pasa y es lo que se estaba explicando. O sea, mi funcionamiento neuronal, todo lo que mi cerebro está mandando a hacer a mi cuerpo, la señal que esto está dando de que yo mueva mi mano, lo mismo sucede con las emociones. Es como usted tiene una estufa encendida, no va a ir a poner la mano encima de la llama porque sabe que se va a quemar. Su cerebro le dice a usted que se va a quemar. Entonces, es lo mismo cuando nosotros nos enojamos. El cerebro advierte al cuerpo, lo advierte y le dice, ok, no hagas esto porque eso va a pasar. Entonces, normalmente cuando eso sucede, tratamos de controlarnos. Cuando algo nos molestó, solo nos molestó, a veces, dependiendo la magnitud que sea, nos molestó y quedamos ahí. Pero si es algo muy grave, tendemos a hacer las cosas. Y eso, sumándole la personalidad, entonces nuestra reacción y nuestro impulso que se va a reflejar va a ser de diferente tipo de magnitud dependiendo de lo que sea. O sea, Osiris, realmente uno puede controlar el impulso. No, eso no significa de que nuestro cerebro o nuestros neurotransmisores no lancen la instrucción. Claro que la van a lanzar. La van a lanzar. Pero uno decide realmente cómo va a reaccionar. Por eso la reacción de nuestro organismo según nuestras emociones tiene que ver no con la orden que da el cerebro. Por ejemplo, dopamina, porque me va a crear enojo, oxitocina, porque va a ser felicidad. Sino tiene que ver en la decisión que tomamos, porque por ejemplo, muchas veces nosotros podemos enojarnos, pero podemos frenar la forma en la cual yo voy a demostrar ese enojo o manipular la forma en la cual voy a demostrar ese impulso que me da ese enojo.
Así es. Porque muchas veces ha sucedido, solo quiero poner un ejemplo. Ajá. Que tú dijiste, espérame, solo quiero poner un ejemplo que tú dijiste. Yo sé que hay un espacio pequeño entre lo que yo hablo y tú hablas, pero por ejemplo, tú mencionaste la vez pasada, ¿por qué en la casa sí discutimos y debatimos y en el trabajo no? Ajá. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Vengo y pregunto, ¿qué sucede? ¿Con quién tiene usted confianza? Hay varias personas con las cuales tengo confianza, pero si lo pongo desde este punto de vista, es, por ejemplo, mi cerebro, aunque yo me enoje mucho, yo sé en mi cerebro dicta e inmediatamente se activa un mecanismo que dice, ojo, cuidado, exacto. Es tu trabajo, ¿Qué es lo que pasa tienes con un jefe, te van a despedir si actúas de esta manera. Hay una barrera con el jefe y el subordinado. ¿Qué es lo que sucede? Mi jefe tiene mi respeto. No necesariamente porque sea alguien respetuoso, ni porque le admiro. Sino porque alguien que puede tomar una decisión sobre ti. Una autoridad, exacto. Es una autoridad. Puede tomar órdenes, como usted lo acaba de decir, sobre mí. Si yo me peleo en casa con mi esposo, si yo me peleo en casa con mi hija, entonces ellos no es una autoridad sobre mí. O sea, mi esposo y yo estamos en el mismo nivel. Ambos tenemos autoridad en nuestra casa. Y si yo tengo autoridad sobre mis hijos. Lo mismo pasa incluso en casa, cuando estamos con mamá y con papá. Y eso es algo importante porque a veces no se lo decimos a los niños. Los niños tienden a acatar órdenes porque eso lo decimos y nosotros lo ordenamos y punto. Tiene que lavar los trastes y punto. No tiene que enojarse si lo castigo porque tiene que aprender y punto. Y él también tiene emociones. Entonces, ¿qué sucede? El hecho de tener a alguien como autoridad hace que nosotros creemos esta barrera. Creemos una barrera que envía esas señales, esos impulsos de alto, de warning, de advertencia. O sea, usted va por un semáforo, mira el semáforo en rojo, no se va a pasar. A menos que ande prisa, que quiera. Incluso las personas aquellas que nunca han como violado una ley, que nunca se han pasado un semáforo en rojo, la primera vez que lo hacen, se sienten raros y dicen, me pasé un semáforo en rojo y se ríen. Les da como vergüenza o tienen una mezcla de sentimientos extraños que no es ni tristeza, tampoco es ansiedad, tampoco pero es como una mezcla de sentimientos por la misma razón, es una reacción del cuerpo, una reacción que nosotros estamos teniendo. Entonces, es por eso que nosotros tendemos a parar un poco, aunque no se enoje mucho el jefe, aunque el jefe me saque de mis casillas, le hablamos con amor y con paciencia, porque es nuestro jefe. Tiene una autoridad superior a la mía. Bueno, tal vez con amor no, pero sí con paciencia. Pongámoslo de esa manera. Ubiquémonos en el mundo real. Estamos, sí, pero realmente por dentro estamos cantándole todas las de Paquita, la del barrio, rata inmunda, animal rastrero. Estamos con todo eso, pero de aquí hacia afuera no lo reflejamos. No lo reflejamos. Y eso es parte de un tema súper interesante, Osiris. De verdad, yo creo que hemos podido comprender, y vuelvo y repito, cómo funciona nuestro cerebro y cómo reacciona nuestro organismo según nuestras emociones. O sea, cuáles son esos neurotransmisores que se activan y lanzan una señal y empiezan sustancias dentro de nuestro cuerpo empiezan a lanzar las señales para que nosotros tengamos este tipo de reacciones. Realmente eso es importante y es clave, porque nuestra tarea es saber conocernos desde esa perspectiva y saber cómo podemos dominarlo para poder realmente tener éxito en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, ser productivos
y manejar una inteligencia social o interpersonal que sea sana, que sea saludable. Es que esa es parte de la con los inteligencia demás. emocional. ¿Es correcto? Hay 4 aspectos importantes de la inteligencia emocional. ¿Ok? Me escucha, perdón. ¿Hola? Te escuchamos, se quedó. Ahora sí. Dime. Perfecto. Dime. Yo le decía que hay 4 aspectos importantes en la parte de la inteligencia emocional. O sea, para poder tener una inteligencia emocional buena, en el aspecto en que vamos a saber cómo actuar, de qué manera proceder en cada una de las situaciones, sean buenas o malas, nosotros tenemos que tener un buen manejo de estrés, del estrés. Número 2, tenemos que tener una conciencia propia de sí mismos, de cómo somos, no solamente de que yo me amo, sino también de mis cualidades y mis defectos, pero de una forma saludable. Y número 3, una conciencia social, o sea, de lo que, esa es la empatía, lo que los demás sienten. Y esto, al sentir empatía, yo voy a entender, me voy a poner en el zapato del otro. Tal vez me voy a enojar, pero voy a entender de cómo el otro se siente. Y número 4, vamos a entender también nuestras relaciones, vamos a aprender a manejar nuestras relaciones interpersonales. Entonces, son 4 aspectos realmente importantes en lo que es la inteligencia emocional que nos llevan a nosotros a poder tener este enfoque diferente o una perspectiva diferente de las situaciones, independientemente de cuál ésta sea. Se nos fue Marco Tulio ahí. Entonces sí les hablaba, o sea, de eso. Realmente esta parte de la inteligencia emocional es bien, bien interesante. O sea, no, nosotros debemos de entender que no vamos a comprender todas las interpretaciones, todos estos estímulos que tiene nuestro cuerpo, porque también no, tal vez no vamos a entenderlo a exactitud, pero sí podemos manejarlo. Manejarlo significa concientizarnos a nosotros mismos. Les quería comentar, o sea, hace poco yo hablé con mi mamá y ella me comentaba que para ella era un poco estresante toda esta situación en la que estábamos viviendo. Ella tiene que trabajar porque trabaja en un sector que no es, ahorita ella está trabajando, sino trabaja en un sector que no es, que no tiene que estar en casa, sino que está en el campo. Con el campo me refiero a la ciudad. Ella está trabajando. Entonces ella me decía que se sentía estresada porque tiene que ir al trabajo, o sea, está desinfectando todo, tiene que subirse al auto, tiene que hacer un procedimiento para subirse al auto, hacer otro procedimiento para ir al trabajo, etcétera. Y para ella es bien estresante en esa parte porque es una señora mayor y creo que para todos llega a ser un poco estresante toda esa situación, es un cambio. Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros